el binomio de Newton, conocido también como teorema del binomio. Es una fórmula que sirve para desarrollar la potencia de un binomio, o sea, dos términos sumados. La versión corta de la fórmula sería esta. Tenemos que x más y, el cual es el binomio, porque x es un término y y es el otro término, así forman un binomio, elevado a n es igual a esto de aquí. Este símbolo significa sumatoria, lo cual quiere decir que la parte de la derecha de eso se va a escribir varias veces, cambiando el valor de una de sus variables, en este caso r, y sumar cada caso, comenzando en este caso con r igual a 0 y terminando cuando r sea igual a n. Esto es igual que la estructura para que usábamos en programación, en el cual teníamos una variable, en este caso r, la cual empezaba teniendo cierto valor, aquí es 0, y le íbamos a ir aumentando de uno en uno, y por cada valor distinto que tuviese, íbamos a realizar ciertas acciones, hasta que su valor llegase hasta cierto límite, que en este caso es n. Cuando r sea igual a n, se para. En este caso las acciones son n combinado n menos r por x elevado a n menos r por y elevado a r. Aquí el valor de n, de x y de y va a ser siempre el mismo, no va a cambiar, pero el de r va a ir variando, empezando en 0 y acabando en n. Y por cada valor distinto que tenga r, vamos a hacer esto una vez y lo vamos a sumar. Y si se les hace muy complicado aprenderse la fórmula, ahorita con el ejemplo les voy a mostrar una forma fácil de entenderlo. Entonces, el ejemplo, vamos a tener que el binomio en este caso es a más b, y el exponente va a ser 3 para que quede corto. Tenemos que a más b al cubo va a ser igual a, el primer término de nuestro resultado va a ser 3 combinado 3 menos 0 por a elevado a 3 menos 0 por b elevado a 0, porque empezamos con r valiendo 0. Luego colocamos el signo de la suma y ponemos lo mismo, pero ahora cambiando el 0 por 1, porque ahora r vale 1. Hacemos lo mismo con r valiendo 2 y con r valiendo 3. Y si calculamos las restas nos quedaría esto. Y aquí podemos ver la forma de entenderlo fácilmente. En las combinaciones, en la parte de abajo, si se fijan, en el primer término es 3, o sea el mismo número que el exponente. En el segundo término es 2, en el tercero 1 y en el cuarto 0. O sea, va disminuyendo de uno en uno. En el primer término va a ser el máximo, o sea, el mismo que el exponente, y en el último va a ser lo mínimo, o sea, 0. Luego el exponente de a va a ser igual, va a empezar siendo 3, el máximo, y va a ir disminuyendo de uno en uno hasta llegar a 0. Mientras que con el exponente de b pasa lo contrario, va a empezar siendo 0, o sea, el mínimo, y va a ir aumentando de uno en uno hasta llegar al máximo, el mismo valor que el exponente del binomio. Entonces, en vez de memorizarse la fórmula, pueden memorizar que van a poner una combinación, el primer término del binomio, luego el segundo término, y que en la parte de arriba de la combinación, el número va a ser siempre el del exponente del binomio original. El número de abajo va a empezar siendo el máximo y va a ir disminuyendo hasta llegar a 0. El exponente del primer término igual va a empezar siendo el máximo y va a ir disminuyendo hasta 0. Y el exponente del segundo término del binomio va a empezar siendo 0 y va a ir aumentando hasta el máximo. Y ahora si vamos resolviendo todo paso a paso, la primera combinación es 3 combinado 3, lo cual da 1. Y como todo número multiplicado por 1 da lo mismo, lo eliminamos. El exponente de b es 0. Todo número elevado a 0 va a dar 1. Por lo tanto, también lo eliminamos. Luego, 3 combinado 2 nos da 3. Luego b tiene exponente 1.
todo número elevado a 1 da el mismo número, entonces le quitamos el exponente. Luego, 3 combinado a 1 nos da 3. Y como el exponente de a era 1, lo eliminamos. Luego, 3 combinado a 0 nos da 1. A elevado a 0 también nos da 1, lo eliminamos. Quedándonos al final b al cubo. Y a la solución de elevar a más b al cubo, nos quedaría esto. A al cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b al cubo. Ahora, aquí es sencillo porque solo tenemos a normalita y b. Cada término es una variable y ya. Pero ahora si tenemos esto, que ya es más complicado, lo vamos a resolver así. Recuerden que un binomio es un polinomio de dos términos y lo que divide cada término es la suma. Todo lo que se esté solo multiplicando o dividiendo va a ser parte del mismo término. Entonces aquí nuestro primer término es 3a cuadrado, todo eso. Y el segundo, 2b al cubo. Entonces nos quedaría esto. Las combinaciones ya las quité, ya dejé los coeficientes porque para ahorrar tiempo y porque ya esta fórmula toda la vida se ha visto que una cosa más otra al cuadrado es la primera al cuadrado más el doble de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Entonces no consideré poner necesarios las combinaciones, pero pues quedaría 2 combinado 2, en el segundo 2 combinado 1 y en el tercero 2 combinado 2, dándonos los coeficientes 1, 2 y 1. Luego, como tenemos que el primer término es al cuadrado, pondríamos todo el 3 al cuadrado entre paréntesis al cuadrado, porque tiene que ser todo el término al cuadrado. Luego más 2 por 3 al cuadrado, que es el primer término, por 2b al cubo, que es el segundo término. Y pues luego tendríamos más el segundo término al cuadrado, que es todo el 2b al cubo puesto entre paréntesis y elevado al cuadrado. Recuerden que todo el término tiene que ir entre paréntesis y luego llevar el exponente. Aquí todo el 3 al cuadrado representa a la x y todo 2b al cubo representa a la y. Luego al calcular los cuadrados nos quedaría esto. Luego por propiedades de potencia, recuerdan que si tienen dos cosas multiplicándose y elevadas a una potencia, el resultado va a ser la primera a esa potencia por la segunda también a esa potencia. La potencia se reparte entre ambas. Entonces aquí tenemos 3 al cuadrado por a cuadrado al cuadrado. Luego lo segundo solo lo bajo porque no tiene exponentes. Y luego lo tercero, de vuelta el 2 que está al cuadrado se reparte con el 2 del 2b, quedándonos 2 al cuadrado por b al cubo al cuadrado. Y por último, calculando todo, tenemos que 3 al cuadrado es 9. Y aquí, recuerden de vuelta por propiedades de potencias, que si tenemos una cosa elevada a una potencia y luego eso lo elevamos a otra potencia, es equivalente a multiplicar las dos potencias. O sea, aquí multiplicar 2 por 2 nos queda 4, a elevado a 4. Luego en el segundo término del resultado, multiplicamos los coeficientes 2 por 3 por 2. 2 por 3 nos da 6 y 6 por 2 nos da 12. Y queda, como no hay exponentes, el a cuadrado y el b al cubo quedan con sus mismos exponentes. Luego, en el último término, tenemos que 2 al cuadrado es 4 y luego en el b al cubo al cuadrado volvemos a multiplicar los exponentes. Tenemos que 3 por 2 da 6, entonces nos queda b elevado a 6. Y pues ya nos quedará la respuesta que 3 al cuadrado más 2b al cubo, todo al cuadrado es igual a 9 a la cuarta más 12 a cuadrado b al cubo más 4b elevado a 6. Y una última cosa añadida es que si tuviésemos una recta, el signo menos sería parte del segundo término. Entonces le aplicaríamos ley de los signos para ver si luego quedaría suma o resta.
Si por ejemplo en este caso fuese, en vez de suma fuera resta, simplemente el segundo término nos quedaría menos 12 al cuadrado del cubo. Y lo demás nos quedaría igual, porque en el último término nos quedaría un número negativo al cuadrado, por lo tanto menos por menos nos quedaría positivo también. Y pues eso es todo lo que se me ocurre que podría explicarles en este tema. Así que, chao.